Bienvenidos jóvenes, bienvenidos todos ustedes. El día de hoy en el curso de geografía vamos a desarrollar el segundo tema que corresponde, el tema de contaminación atmosférica. Debemos aquí señalar de que este tema es un tema frecuente en el examen de admisión de la UNI. Si no vienen al curso de geografía, tú lo sabes muy bien, vienen al curso de química. Y bueno, ¿dónde vamos a concentrar nuestra atención? Primer punto, calentamiento global. ¿Qué se entiende por el calentamiento global? Se entiende por calentamiento global al incremento de la temperatura de la superficie de la Tierra. La temperatura de la Tierra se ha elevado, bueno, a eso nos referimos con calentamiento global. ¿Cuáles son las causas de este calentamiento global? Bueno, al respecto, pregunta de admisión en la UNI, se dio como respuesta la quema de combustible fósil. La quema de combustible fósil ha generado el calentamiento global. Ahora, ¿qué tiene que ver la quema de combustible con el calentamiento global? ¿Cuál es la relación aquí? Bueno, cuando uno quema combustible fósil, se liberan gases a la atmósfera. Y uno de esos gases es el dióxido de carbono. ¿Qué ocurre con ese dióxido de carbono? Bueno, ese dióxido de carbono tiene la capacidad de retener la energía del sol. Ya antes de la quema del combustible había CO2. Y cuando viene la energía, ese CO2 atmosférico retiene la energía a nivel de la superficie, permitiendo de que la superficie esté, entre comillas, relativamente caliente, ¿no? Tiene una temperatura de 15 grados centígrados. Otra pregunta de la ONU. Bueno, entonces, si hay CO2 y otros gases más, estos tienen la capacidad de retener energía. Y esta retención de energía permite de que la Tierra tenga una temperatura adecuada para el desarrollo del ciclo de vida, etc. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de gases por la quema de combustibles? Bueno, se retiene más energía y este exceso de retención de energía genera un incremento de la temperatura. En resumen, el incremento de la temperatura en la Tierra tiene que ver con un excedente de la concentración de CO2 a partir de la quema de combustible fósil. Si hay más CO2, se retiene más energía, la temperatura se eleva, calentamiento global. Es una de las causas principales de este proceso de calentamiento. Otro aspecto relacionado con el calentamiento es el parque automotor, que tiene que ver similar. Se quema el petróleo, se libera monóxido de carbono, luego se asocia con el oxígeno, tiene tu dióxido de carbono, el mismo efecto, retención de energía. Otro aspecto relacionado con el calentamiento es la deforestación. Las plantas desarrollan una labor fotosintética de capturar CO2 y liberar oxígeno. Si hay plantas, se captura CO2, se reduce su concentración. Pero ¿qué pasa si no hay bosques? Entonces la concentración relativa de CO2 aumenta los gases, aumenta la retención de energía, calentamiento global. Otro aspecto, las actividades agropecuarias, que al momento de sus desechos, descomponerse, se libera metano. Y el metano es otro gas que retiene energía. Entonces, uno dice, en la atmósfera hay gases, retienen energía, eso está bien. Pero un excedente en gases hace de que la Tierra retenga más energía y la temperatura se eleve. Ahora, ¿cómo llamamos a esta retención natural de energía? La llamamos efecto invernadero. Y eso me remite a otra pregunta de admisión, no de la UNI, se dio en San Marcos, cuando se preguntó por la causa del calentamiento global. La UNI respondió, quema de combustible fósil, y la relación está que al quemar hay más gas, se retiene más energía, la temperatura se eleva, pero otra manera de responder la misma pregunta, ¿por qué hay calentamiento global? La respuesta fue, en el caso de San Marcos, incremento del efecto invernadero. O sea, se está reteniendo mucho más energía. ¿Pero por qué? Para eso viene la UNI, quema de combustible fósil, se incorpora más gases al ambiente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del calentamiento global? Bueno, si el ambiente está alto en temperatura, los patrones meteorológicos se modifican, cambio climático. Que si por ahí hay una masa glaciar, blanco hay, pero luego desaparece, se reduce. Hay una disminución de la masa glaciar, retroceso glaciar. Y en teoría esa masa luego se va al océano
incrementándose el nivel del mar, lugares próximos a este lugar se inundan, o tal vez si el patrón meteorológico se modifica, ya no llueve y hay sequías. Son consecuencias del calentamiento global. Entonces, repitiendo esta parte, calentamiento global, la temperatura de la Tierra se eleva a nivel superficial, hay una quema de combustible fósil que incrementa gases, que retienen energía, hablamos del CO2, el parque automotor tiene la misma relación, la deforestación, que significa un incremento relativo del CO2 porque no hay bosque que absorba ese CO2, y la actividad agropecuaria que puede liberar metano, y el metano es otro gas de efecto invernadero, entendiendo que el efecto invernadero significa retener energía. Consecuencia, si la Tierra ha elevado su temperatura, los patrones meteorológicos se modifican, cambio climático, la masa glaciar de las zonas de montañas o de las zonas polares se reduce, esa masa se va al mar, incrementando su nivel, generando inundaciones, o como te decía, tal vez llueve más que antes, o tal vez simplemente no llueve y hay sequías. Y aquí, como dato adicional, que si bien el efecto invernadero es un proceso de retención de energía que tiene que ver con gases, aparte del dióxido de carbono, ¿qué otros gases más tenemos? Vapor de agua, metano, óxido nitroso. Entre los gases que retienen energía y están dentro del Acuerdo de Kioto. Ah, ¿qué es Kioto? Y por ahí preguntó la ONU. Bueno, Kioto es un acuerdo internacional firmado en el año 97, vigente desde el año 2005, que tiene que ver con la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son los principales contaminadores, si cabe el término, en cuanto a liberación de gases? Los países desarrollados, los industrializados. Ellos son los que generan ese problema. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Kioto, hay que reducir esos gases. Mecanismos o formas de reducción. Una de ellas, el comercio de emisiones, que en términos simples, ¿qué significa? Compra y venta de contaminación. Lo que el otro deja de contaminar, yo se lo compro y contamino por él. En términos simples, comercio de emisiones o también llamado bono de carbono. Otro mecanismo, el desarrollo limpio. En cuanto a dejar de contaminar aquí en este país, invirtiendo tecnología limpia como por ejemplo energía solar, y al dejar de contaminar aquí, justifico contaminar en otro espacio. O sea, aquí no contamino, pero esta no contaminación que significó para mí desembolso económico equivale a permitirme contaminar en otro lugar. Ahora, esta inversión de tecnología limpia, ¿dónde se desarrolla? En países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Perú. Y si esta inversión se da en un país desarrollado, bueno, ese mecanismo se llama aplicación conjunta. En los tres casos, se invierte dinero para justificar la contaminación en otro lugar. ¿Con eso se puede hablar de reducción? Bueno, en todo caso, Kioto fue muy impopular en su aplicación porque era muy rígida en sus condiciones, que si bien habían mecanismos de flexibilización, varios países desistieron de continuar con Kioto. Kioto impopular tuvo que ser reemplazado por el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, y supuestamente este año 2020 iba a entrar en vigencia. No se tiene información oficial acerca de la suspensión de Kioto y la aplicación propiamente dicha del Acuerdo de París. En todo caso, el Acuerdo de París es más flexible, se confía de que los países no puedan, digamos, seguir contaminando, eso es lo que se espera que cumplan. En todo caso, si va a haber contaminación, que la temperatura no pase de los 2 grados centígrados. Y si hay dificultades respecto a la afectación de la economía de algún país, bueno, hay un fondo verde donde ellos ponen el dinero y con ese dinero poder financiar la recuperación de un país afectado por el calentamiento global, pero eso sí, este dinero es en préstamo por si acaso. Resumiendo entonces esta segunda parte, Kioto plantea reducir gases de efecto invernadero dirigido a los países desarrollados, que son los que tienen más industria, que más petróleo, comercio de emisiones, compra y venta de contaminación, desarrollo limpio, invierto tecnología que me permite contaminar en otro lado, aplicación conjunta lo mismo, solo que el desarrollo limpio se da en un país en vía de desarrollo y la aplicación conjunta en un país desarrollado.
un país desarrollado invierte en otro país desarrollado. Kioto, muy rígido. Viene París más flexible a proponer lo mismo, reducir los gases de efecto invernadero, que la temperatura ambiental no pase de 2 grados y si hay afectación en ciertos lugares, un fondo verde para ayudarnos. Otro problema de la contaminación atmosférica es la degradación de la capa de ozono. Y esto vino como pregunta este año, en la UNO, año 2020. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Bueno, protegernos de la radiación ultravioleta, que si no puede haber daño a nivel de la piel, a nivel de las plantas, etc. ¿Por qué se da la degradación de la capa de ozono? ¿Por qué se viene reduciendo? ¿Por qué? Por el empleo de elementos clorados y uno de ellos componentes, el CFC, clorofluorocarbono, presente en aerosoles, sistemas de refrigeración, en extintores, etc. Y bueno, si no hay capa de ozono, ¿qué pasaría? Lo que les decía a ustedes, problemas a nivel de la piel, si hablamos de cáncer, cataratas oculares, se afecta el desarrollo fotosintético y si no hay plantas, se afecta la cadena alimenticia y bueno, ahí tenemos la imagen de síntomas del cáncer de la piel por sobreexposición a la radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta que ha pasado con mayor facilidad debido a la degradación de la capa de ozono, debido al uso de compuestos clorados. Bueno, en todo caso, ¿qué hay que hacer? ¿O qué fue lo que se hizo? Año 87 se firmó el Protocolo de Montreal para promover la reducción del uso de esos elementos clorados, también llamados sustancias que agotan la capa de ozono, así se denomina en el protocolo, SAO. Bueno, hasta el año 2014, desde la fecha de implementación, se ha venido reduciendo casi la mayoría de estas sustancias que agotan la capa de ozono. Hay un proceso de transición que en vez de usar CFC, se utilice HFC, que no es tan contaminante como el CFC, pero lo que se plantea a futuro, o al menos eso es lo que se viene persiguiendo en estos últimos años, que la reducción o afectación sea cero. Y bueno, que los sistemas de refrigeración sean acordes a este tipo de uso de gases de nivel cero de contaminación de la capa de ozono. Resumiendo, jóvenes, entonces esta parte acerca del Protocolo de Montreal, objetivo, proteger a la capa de ozono, reduciendo la emisión de sustancias que agotan la capa de ozono. Se ha tenido un gran éxito, hay un tránsito de CFC a HCFC, pero lo que se espera es de que a futuro la reducción de contaminación sea cero, ¿no?, en contaminación. Bueno, jóvenes, de mi parte sería todo en este punto. Ya luego pasaríamos a la siguiente parte. Hasta aquí sería todo en este momento.